Saludos estudiantes. En la temática de hoy abordaremos gráficas estadísticas, parte 1. En el sumario veremos generalidades de gráficas estadísticas, gráficas para variables cualitativas y cuantitativas discretas, gráficas para variables cuantitativas discretas y gráficas para variables cuantitativas continuas. Una gráfica estadística es la representación de los datos en el plano con el fin de obtener una impresión visual del material presentado. Es un auxiliar de la tabla estadística, no la sustituye, sino la complementa. Tiene las mismas partes que una tabla: identificación de la gráfica, título, datos de la gráfica y las notas aclaratorias. También podemos decir que en alguna literatura la podemos ver como gráfico estadístico. ¿Para qué sirven las gráficas estadísticas? Bien, las gráficas estadísticas sirven para organizar los datos, visualizar rápidamente las distribuciones de los datos, comparar distribuciones, observar agrupamiento, observar relaciones y observar patrones. Gráficas para variables cualitativas y cuantitativas discretas. La gráfica muestra las notas obtenidas en una comprobación de conocimiento a un grupo de estudiantes. Y aquí tenemos la gráfica. Al ser mal, regular, bien y excelente, estamos hablando de una cualitativa ordinaria. En este caso se trata de una gráfica de barra. ¿Qué caracteriza una gráfica de barra? Bien, aquí tenemos los valores de la variable mal, regular, bien, excelente, y en el eje de las Y tenemos la cantidad o frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí estamos hablando de 0 alumnos, 5, 10, 15, 20. La altura de la gráfica me va a dar la cantidad. No son necesariamente exactas. Aquí puedo observar que mal deben de ser 8 estudiantes. Otra característica que tienen las gráficas de barra es que las barras están separadas. ¿Por qué las barras están separadas? Porque entre mal y regular no hay nada. Entre regular y bien no hay nada. Entre bien y excelente no hay nada. Por lo tanto, las barras se mantienen separadas. Continuamos con las gráficas para variables cualitativas o cuantitativas discretas. La gráfica muestra la distribución por sexo de distintas profesiones en un pueblo. Aquí tenemos la gráfica y se trata de una gráfica de barras apiladas. Estamos trabajando con dos variables. Variable 1, profesión, contadores, abogados, ingenieros, doctores. Y variable 2, sexo, mujeres y hombres. Tenemos entonces una variable representada en el eje de las X, el eje de las Y son las cantidades y la otra variable la vamos a representar dentro de las barras con distintos colores. En este caso se refiere a las mujeres y aquí a los hombres. También podemos analizar e interpretar esta gráfica. Podemos decir cuál es la profesión que más está representada en ese pueblo. Bueno, la profesión más representada es abogado. ¿Cuál es la profesión que tiene más mujeres que hombres? Bueno, la profesión que tiene más mujeres que hombres es los doctores. ¿Cuál es la profesión más desproporcionada entre mujeres y hombres? Bueno,
deben de ser los abogados, porque como pueden ver hay bastantes abogados y muy pocas mujeres. Esa es la forma de interpretar una gráfica de barras apiladas. Continuamos con una gráfica de barras apiladas. En este caso, aquí tenemos la fuente, Fundación Solón, proporción de deforestación atribuida a varias causas desde 1990 al 2005. Tenemos entonces dos variables, países y las diferentes causas. Y aquí tenemos las cantidades. Fíjense que la barra ahora está invertida, es decir, estamos cambiando el eje X con el eje Y. Algo muy importante. Como todos pueden ver, las barras son todas iguales. No quiere decir que en todos los países la deforestación fue igual respecto a la superficie. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos hablando es del %. Es decir, Argentina tuvo problemas de deforestación y estamos hablando del 100% de su deforestación. En el caso de Paraguay, también estamos hablando del 100% de su deforestación, pero no quiere decir que la superficie que se deforestó en Paraguay tiene que ser igual a la que se deforestó en Argentina. Estamos hablando del 100% de todo el territorio que se deforestó desde 1990 hasta el 2005. ¿Qué tenemos en esta gráfica entonces? Los países y las diferentes causas. Podemos hacer una interpretación y yo voy a preguntar, ¿cuál es el país que más deforestación tuvo producto al pasto? Bueno, si miramos aquí, el país que más deforestación tuvo producto al pasto fue Brasil, porque Brasil de su territorio tuvo un 80% de su territorio fue deforestado para ser utilizado en el pasto. Y así podemos ir interpretando cada una de las barras apiladas de esta gráfica. Continuamos con las gráficas para variables cualitativas o cuantitativas discretas. La gráfica muestra las hectáreas ocupadas por diferentes especies en una región. En este caso se trata de una gráfica de barras agrupadas. Tenemos entonces los años, la variable años y las cantidades de hectáreas. 1990, 1995, 2000 y 2005. ¿Y por qué están agrupadas? Porque en 1990 están las especies nativas, el pinus y el eucaliptus. Como pueden ver, tenemos entonces 3 barras para 1990, 3 para el 95, 3 para el 2000 y 3 para el 2005. También podemos ver y podemos interpretar esta gráfica. Como podemos ver, el eucalipto que ha ido aumentando desde 1990 hasta el 2000. Podemos ver que la nativa ha ido teniendo un descenso, aunque aquí se mantuvo del 2000 al 2005 bastante igual, pero se ve que está dando paso a el pinus y al eucalipto. Cuando tenemos una tabla de doble entrada, como la vimos en el video anterior, valoración de un producto por diferentes grupos de edades, donde tenemos aquí excelente, bueno, regular y mal, y en esta fila los grupos de edades, cuando representamos el interior de la tabla, es decir, la combinación de ambas variables, obtenemos también
una gráfica de barra agrupada. ¿Qué va a tener esta gráfica de barra agrupada? En este caso, los grupos de edades de 20 a 30, de 31 a 40, de 41 a 50 y de 51 a 60. Y los colores van a representar excelente, bueno, regular y malo para cada grupo de edad. Recuerden que en el video anterior habíamos hablado si había alguna relación entre la edad y la valoración del producto. Y analizamos que podía ser, puesto que entre 20 y 30 años la tendencia era acercarse a excelente y bueno, y por ejemplo entre 51 y 60 la tendencia era acercarse a regular y mal. Pero la tabla nos muestra desde el punto de vista numérico. La gráfica tiene mayor impacto visual. Miren aquí como de 20 a 30 años se ve claramente que la tendencia es ir hacia excelente y bueno. Sin embargo, de 41 a 50 y de 51 a 60, la tendencia es ir de regular a malo, sin importar las cantidades. No importa las cantidades, puesto que eso está determinado por las personas que entrevistaron. Pero de forma general, la tendencia aquí es acercarse hacia excelente y bueno, y aquí es acercarse a regular y mal. Entonces la tabla nos puede dar una idea numérica, pero la gráfica nos va a dar un mayor impacto visual. La gráfica muestra los resultados de una encuesta a 1.200 clientes sobre el gusto de determinado producto. Aquí tenemos la gráfica. Seguimos con variables cualitativas o cuantitativas discretas y ahora estamos en presencia de una gráfica circular o de pastel. ¿Qué característica tiene? Que está representada en un círculo. Ahora, ¿qué utilidad tiene la gráfica circular? Se puede utilizar alternativamente que la gráfica de barra, pero tiene una utilidad muy especial. En la gráfica de barra es muy fácil comparar un valor con el otro. Es decir, yo puedo mirar una barra y compararla con la otra y decir que esta tiene más que la otra. Pero es un poco incómodo cuando queremos comparar un valor de la variable con el total. En el caso del gráfico circular, sí podemos ver que, por ejemplo, muy agradable es un poco más que la mitad de todos los que realizaron la encuesta. Ese es el uso fundamental que tenemos con la gráfica circular, cuando tenemos la necesidad de comparar una parte con el total. Pueden aparecer con los porcientos y estaríamos trabajando con la frecuencia relativa, o pudiera aparecer con las cantidades y entonces estamos trabajando con la frecuencia absoluta. Eso lo decidimos si ponemos los valores o no lo podemos los valores cuando estemos construyendo la gráfica. Pasemos ahora a una gráfica para variables cuantitativas discretas. Dice cantidad de frutos por árbol en una parcela. Aquí tenemos esta gráfica que se conoce como gráfica de tallo y hoja. Una gráfica de tallo y hoja se le llama tallo y hoja porque esto se considera el tallo y estos valores serían las hojas. Todos estos valores son unidades, es decir, es la unidad del número que representa la cantidad de frutos de un árbol. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un árbol que tuvo 107 frutos. Otro árbol tuvo 108.
Hay otro árbol que tiene 111, 112, 113, 117 y 119. Así sucesivamente, hay un árbol que tiene 120 y el árbol que más fruto tuvo fue 162. Es decir, aquí está en este caso centenas y decenas y todos estos valores son las unidades. Por ejemplo, pregunto, ¿cuántos árboles dieron 132 frutos? Bueno, para decir cuántos árboles dieron 132 frutos, entonces tengo aquí 132 y 132. Es decir, hay dos árboles que dieron un total de 132 frutos. ¿Cuál fue el árbol que menos fruto dio? Bueno, hay un árbol que dio 107 frutos. Si quiero saber la cantidad total de árboles que tiene la parcela, entonces tendría que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40. Los gráficos de tallo y hoja también pueden hacerse cuando tenemos dos variables, cantidades de personas por edad y sexo que participaron en un evento recreativo. Tenemos entonces aquí el tallo y tenemos entonces las hojas. Lo único que en la izquierda está femenino y en la derecha está masculino. Por lo tanto, veamos algunas preguntas. ¿Cuántos hombres de 52 años participaron? Bueno, participaron 52, 52 y 52 hombres. Es decir, por lo tanto, participaron 3 hombres de 52 años. ¿Cuántas mujeres de 40 años participaron? Bueno, participaron una sola mujer. Este 4 con este 0, que es 40. Ahora pudiera ser la general. ¿Cuántas personas de 61 años participaron? Bueno, por los hombres tengo 2, por las mujeres tengo 1. Por lo tanto, participaron 3 personas con 61 años. ¿Cuál fue la persona de mayor edad que participó? Bueno, miro aquí, de las mujeres, la de mayor edad es 71, de los hombres, el de mayor edad es 76. Como me preguntaron cuál es la persona de mayor edad, digo que la persona de mayor edad fue una que tenía 76 años. Esa es la forma de ver un gráfico de tallo y hoja para dos variables, es decir, para la edad y para el sexo. Pasamos ahora a gráficas para variables continuas. Altura en centímetros de determinada especie de planta a los 10 días de su germinación. Tendríamos entonces aquí esta gráfica que se conoce como un histograma, muy parecido a una gráfica de barra. Tendríamos aquí los valores de la variable y aquí en el eje de la Y las cantidades. ¿Cuál es su principal característica? La principal característica es que las barras están unidas y que aquí esta barra representa el total
que hay de plantas entre 0 y 2,5 centímetros, entre 2,5 centímetros y 5, entre 5 y 7,5, entre 7,5 y 10, entre 10 y 12,5 y entre 12,5 y 15. ¿Por qué las barras están unidas? Porque se trata de una variable que es continua. Terminé en 2,5, pero inmediatamente continuaron todos los valores. Tenemos la misma situación, altura en centímetros de determinada especie de planta a los 10 días de su germinación. Tenemos la gráfica, sigue siendo un histograma, solo que en el eje de la Y lo que representamos fue la frecuencia relativa. En la anterior habíamos representado la frecuencia absoluta. Teníamos las cantidades de plantas, por ejemplo, que tenían una altura entre 2,5 y 5. Ahora lo que puedo decir, como que se trata de la frecuencia relativa, es que el 30% de las plantas tuvieron una altura entre 2,5 y 5 centímetros. Esta es la característica que va a tener cuando nosotros hacemos un histograma y lo representamos con la frecuencia relativa. Noten que no va a haber ninguna diferencia desde el punto de vista de la gráfica. Tenemos entonces ahora altura en centímetros de determinada especie de planta a los 10 días de su germinación. Sigue siendo un histograma, pero con polígono de frecuencia. ¿Quién es el polígono de frecuencia? Es una línea que va a unir los puntos medios de cada barra y que nos va a servir para tener una idea de la distribución de todos esos datos. Ahora, ¿quiénes son estos puntos? Bueno, estos puntos son las marcas de la clase cuando nosotros hacemos una tabla de frecuencia para datos agrupados. Miremoslos aquí. Tenemos el mismo caso, altura en centímetros de determinada especie de planta a los 10 días de su germinación. Tenemos la tabla aquí, que la vimos en el video anterior, y ahora estamos observando la gráfica. Tenemos entonces aquí las clases de 0 a 2,5, de 2,5 a 5 y así sucesivamente hasta de 12,5 a 15. Tenemos en este caso la gráfica, pero con la frecuencia absoluta. Miren que de 2,5 a 5 hay 15 plantas que tienen esa altura y ahora estos valores que están en cada punto central de la parte superior de la barra son ocupados por la marca de la clase, es decir, entre 0 y 2,5 el valor central es 1,25. Esta es la representación de un histograma que tiene incluido un polígono de frecuencia. Continuamos con la gráfica para variables continuas y en este caso tenemos temperatura en grados centígrados durante 24 horas en una región. Tenemos esta gráfica que se conoce como gráfica de línea. ¿Qué representa esta gráfica de línea? Representa un total de 7 mediciones que se realizaron de la temperatura durante 24 horas. Aquí se midió la temperatura a las 7 de la mañana, se obtuvo 14, a las 11, 16, a las 3 p.m., 24, a las 7 pasado meridiano se obtuvo 18, a las 11 pasado meridiano 15, a las 3
antemeridiano 8 y a las 7 antemeridiano 13. Ahora bien, como que la variable es continua, nosotros podemos unir todos los puntos. ¿Por qué podemos unir todos los puntos? Podemos unir todos los puntos porque entre 7 y 11 de la mañana no se realizó ninguna medición. Pero eso no significa que, por ejemplo, a las 9 de la mañana no había temperatura. A las 9 de la mañana había una temperatura que simplemente nosotros no la medimos, pero no dejó de existir la variable entre las 7 y las 11. Simplemente nosotros no la medimos. Por eso unimos toda la línea, porque en cualquier punto de esta línea va a haber una temperatura. Claro, mientras más veces se realice la medición, más exacta va a ser la gráfica de línea. Hasta aquí, gráficas estadísticas. Parte 1. Nos vemos en próximas clases donde estudiaremos nuevas gráficas estadísticas. Gracias por su atención.